que precede al amanecer, cuando la tierra aún reposa y la esfera celeste apenas insinúa su despertar con los primeros matices luminosos, se percibe una resonancia sutil que desciende de lo alto. No se trata de un estruendo ni de una voz atronadora, sino del eco sagrado del espíritu que recorre los corazones agitados, buscando aquel que se decida a aquietarse. El espíritu que cultiva el mutismo accede a un espacio de recogimiento interior, pues hay momentos en que la divinidad no requiere tu elocuencia, sino tu capacidad de oír. Ciertas contiendas no se vencen con proclamas, sino con la boca sellada, y algunas aflicciones no se curan con discursos, sino con sumisión. Hoy, amado buscador, mi propósito es comunicarte una verdad que tu ego probablemente rechace. Existe una gracia oculta en la moderación verbal, un resguardo providencial que se activa cuando optas por abstenerte de replicar. Porque no todo pensamiento amerita ser verbalizado, no toda emoción debe ser manifestada y no toda convicción debe ser aireada si no ha sido antes sometida al cribado del discernimiento. ¿Acaso el Mesías, la palabra encarnada, no se mantuvo mudo ante el poder terrenal? ¿No fue el soberano del universo quien, pudiendo movilizar ejércitos angélicos, eligió el silencio como su armadura? ¿Y tú, ser vulnerable y herido, insistes en la necesidad de tener siempre la última réplica? Callar no denota debilidad, sino sensatez, abandono y la convicción profunda de que el Creador dirime tus conflictos con mayor eficacia que tu propio lenguaje. La boca es una llama devoradora, según las Escrituras, una fuente de turbulencia, y aquel que ejerce dominio sobre su hablar es considerado completo. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu justificación? ¿Por qué sientes la obligación de confrontar cada crítica, de clarificar cada incomprensión, de resguardar cada herida? ¿No confías acaso en el soberano que defiende y reivindica a quienes le pertenecen? La fuerza opositora busca que reacciones impulsivamente, que te dejes arrastrar por la cólera, que te defiendas con acritud, porque sabe que un solo vocablo inoportuno puede devastar lo que has edificado durante años. Pero el Espíritu Divino te exhorta en voz baja: detén tu hablar, alma mía, permíteme ser tu portavoz. Porque cuando tú te abstienes de hablar por reverencia al Altísimo, Él interviene con autoridad por amor a ti. Graba esto en tu conciencia. Cuando la antigua nación se encontró ante la barrera del mar, el pueblo vociferaba, protestaba y se lamentaba. Pero la voz suprema declaró: manteneos serenos y atestiguad la salvación que el Eterno efectuará para vosotros. El mar se abrió no por gritos de desesperación, sino por la docilidad del líder. Y hoy, ese obstáculo que parece infranqueable ante ti también cederá. Pero solo si cesas de murmurar, solo si guardas compostura. Sella tus labios y amplía tu receptividad interior, pues hay revelaciones que la divinidad solo imparte en el recogimiento. Hay directrices que solo se perciben cuando tu propia voz ha cesado, y hay adversarios que solo son neutralizados cuando tu boca está sellada por la fe. Quizás hay individuos en tu entorno que te incitan, personas que buscan tu reacción inmediata. Tal vez experimentas vejaciones, censuras o traiciones, y cada fibra de tu ser te impulsa a replicarles, pero la voz de la conciencia te dice hoy: aquel que reside bajo la protección del Todopoderoso permanecerá resguardado bajo su sombra omnipotente. Permanece allí, en esa protección, en el santuario del mutismo bajo su amparo, porque al hablar fuera del tiempo indicado, interfieres con la obra divina en curso, pero al optar por la abstención verbal sagrada, creas el espacio necesario para la manifestación del Espíritu. Y confía, amado ser, su justicia es mucho más impecable que cualquier alegato que puedas esgrimir. Hoy, mientras el entorno resuena con un fragor de opiniones y controversias, tu conducta será distinta, no por timidez, sino por perspicacia, no por incapacidad para expresarte, sino por haber adquirido el discernimiento sobre cuándo es apropiado callar, porque incluso las esferas celestiales poseen accesos que solo se franquean cuando las palabras son refrenadas, y el Creador favorece a aquellos que saben esperar en la quietud. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, haz una pausa. Lleva tu mano al pecho, percibe el ritmo de tu corazón y recuerda: no todo impulso emocional debe ser divulgado. Hay expresiones que el adversario espiritual anhela que pronuncies para que te aprisionen.
pero tu esencia no fue creada para ser esclava de tus afectos, fue concebida como morada del Espíritu Santo. Y en ese santuario hay momentos en que solo debe reinar el silencio. El mutismo es un escudo protector, un altar de ofrenda, una arma sutil, la cuna de la intervención divina. Y es en ese espacio de quietud donde comenzará tu verdadera metamorfosis. Respira, alma mía. La quietud es el génesis de la maravilla. Y si has percibido que lo alto te pide silenciar tu voz, es porque está a punto de abrir los portales celestes. En el jardín interior de tu alma hay cualidades que solo germinan cuando el corazón aprende a contenerse. En ese vergel invisible, la guía divina se introduce no con estrépito, sino con devoción, porque existe una forma de silencio que no es ausencia, sino plenitud, un recogimiento sagrado donde el Padre opera en lo recóndito. Hoy deseo que asimiles una verdad profunda, capaz de revolucionar tu camino espiritual para siempre. La divinidad no te pide que te silencies para anularte, te pide que te aquietes para forjarte. El mundo te ha inculcado que la elocuencia es poder, que el más ruidoso prevalece, que quien posee la argumentación más incisiva domina. Pero la esfera espiritual opera de otra manera. Allí, los auténticos vencedores no son los más habladores, sino aquellos que identifican el momento de callar y ceder el paso al espíritu. ¿Recuerdas a la madre, la figura de la contención? Apenas interviene verbalmente en el relato sagrado, pero su silencio era profundo, cargado de poder, protector. Cuando recibió la visita angélica, no hubo exclamaciones, ni réplicas, ni demandas de evidencia. Solo manifestó: que se realice en mí conforme a tu palabra. Y lo celestial se corporizó en su ser porque su actitud silenciosa franqueó la entrada a la palabra viviente. Tú también estás convocado a vivir esa actitud de recogimiento, no el mutismo motivado por el miedo o la indiferencia, no el silencio de la resignación o la pusilanimidad, sino la quietud de la fe, el silencio que aguarda, el silencio que confía, el silencio que ora sin necesidad de vocablos, porque en esa contención el Creador siembra algo imperecedero. A veces, cuando optas por la inacción verbal, los demás no lo comprenden, te tildan de distante, de arrogante, de pasivo, pero tú sabes que tu boca está cerrada porque tu espíritu está receptivo, y es en esa apertura interior donde el Creador está escribiendo una crónica de restitución. Observa al Maestro ante la autoridad. Lo cuestionaban, lo acusaban, lo difamaban, y él no replicaba, no por ignorancia de la respuesta, sino por la certeza de que su intervención verbal habría frustrado el designio del Padre. ¿Cuántas veces tu impaciencia ha arruinado una bendición al precipitarte a hablar? ¿Cuántas veces el prodigio estaba en camino, pero tus palabras lo desviaron? El sabio lo comprendía cuando imploraba: guarda, oh Señor, la entrada de mi boca, custodia el umbral de mis labios. ¡Qué plegaria sublime! Una solicitud para que la divinidad vigile nuestras palabras como un centinela custodia una fortaleza. Porque tu boca es un acceso, y si no la resguardas, la fuerza oscura se infiltra. Cada vez que optas por la contención en señal de obediencia, estás clausurando una vía a la confusión y abriendo una conexión con lo trascendente. Cada vez que decides no responder con irritación, estás sembrando la eternidad donde antes había desolación. No todas las personas merecen una explicación. No todo desacuerdo requiere tu intervención. A veces, el acto supremo de fe es permanecer callado y dejar que el Creador sea tu voz, porque cuando tú eliges el mutismo, la divinidad magnifica su justicia. Y hay algo más. En el recogimiento también se restaura el espíritu. Cuántas heridas provienen de expresiones que nunca debieron ser emitidas, cuántas relaciones se fragmentan por frases lanzadas sin meditar, y cuántas veces te lamentas después: ¿por qué dije eso? Porque hablaste sin consulta interior, porque tu boca se adelantó a tu plegaria. Pero hoy tienes la oportunidad de retornar. Puedes solicitar al Espíritu que frene tus labios y encienda tu corazón. Puedes consagrar tu lenguaje al mutismo sagrado y permitir que tu espíritu se exprese más que tu voz, porque hay lamentos silenciosos que claman con más fuerza que los gritos, y hay silencios que el cielo acoge como oraciones.
Amado ser, el Creador no busca silenciarte para menoscabarte, desea aquietarte para purificarte, porque en el recogimiento Él obra donde tú eres incapaz, Él persuade donde tú solo generas confusión, Él toca donde tus palabras no alcanzan, y cuando Él actúa no hay defensa más perfecta. Así que no te inquietes si eres malinterpretado, no te aflijas si no puedes defenderte. Lo alto observa, conoce, recuerda, y Él será tu baluarte, tu intercesor, tu justificación, porque aquel que separó las aguas abrirá senderos en tu aridez si optas por el silencio de la fe, y mientras guardas esa quietud, algo comienza a florecer en tu interior: paciencia, autocontrol, serenidad, claridad, frutos que solo nacen cuando el espíritu es irrigado con el recogimiento, frutos eternos, frutos consagrados. La próxima vez que estés a punto de responder con furia, cierra los ojos, inspira profundamente y repite en tu fuero interno: Señor, que mis palabras te honren y si no lo harán, que permanezcan en mi interior. Porque no es una carencia, es una fuerza controlada, y cuando aprendas a callar en comunión con lo divino, también aprenderás a hablar con autoridad. Prepárate, porque en la siguiente etapa, el silencio se convertirá en arma. Hay un instante trascendental oculto entre la ira contenida y la palabra que se retiene, donde el espíritu decide confiar en lo alto y no en sí mismo. Es allí, precisamente en ese intersticio sutil entre lo que te urge decir y lo que el espíritu te solicita callar, donde acontece el auténtico prodigio de la entereza. Porque no se trata simplemente de abstenerse de hablar por inercia, se trata de aprender a luchar en el ámbito invisible. ¿Quién afirmó que el mutismo no es una confrontación? La quietud es uno de los principales campos de batalla del espíritu, porque hay momentos en que deseas gritar, justificarte, revelar, replicar, pero la guía interior te susurra: no abras tu boca, yo estoy combatiendo por ti. Y allí estás, temblando internamente, sintiéndote insignificante, tal vez agraviado injustamente, incomprendido, incriminado, pero con la boca cerrada y el espíritu receptivo. ¿Comprendes el significado de esto? Significa que recorres el mismo sendero que transitó el Mesías. El Cordero apacible, el Rey reservado, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como oveja, fue conducido al matadero. ¿Puedes percibir el poder contenido en ese verso? El Mesías no necesitó justificar su impecabilidad. Su silencio fue su máxima declaración de triunfo. No requirió demostrar su inocencia porque sabía que el Padre todo lo percibía. Y tú, hijo mío, ¿no eres también descendiente de ese mismo Padre? El enemigo busca provocar tu habla para contaminar tu esencia. Sabe que con una sola palabra indebida puede dañar a tu compañero, destruir una amistad, desencadenar una serie de acusaciones. No necesita que cometas grandes faltas. Le basta con que pierdas el control de tu lenguaje. Pero la divinidad desea otorgarte un lenguaje ungido, una boca consagrada, unos labios que solo se abran cuando Él lo autorice. Por eso, a veces no te responde cuando preguntas: ¿qué debo hacer, Señor? Porque su instrucción no es la acción, sino el recogimiento, y ese silencio se transforma en arma, no porque agreda, sino porque separa lo eterno de lo efímero. Cuando callas por obediencia, estás mortificando la naturaleza carnal para que el espíritu respire. Estás renunciando al ego para abrazar el sacrificio. Estás declarando: no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? El cielo se inclina hacia ti, porque hay fuerzas angélicas que se activan cuando decides no intervenir verbalmente. Hay mensajeros que descienden solo en ambientes de humildad, y el silencio es el distintivo de la humildad. Muchos anhelan hablar en nombre de lo alto, pero no saben permanecer en quietud en su presencia. Muchos desean profetizar, corregir, instruir, pero no saben esperar la autorización del Espíritu para hablar. Y tú, si hoy decides consagrar tu lenguaje, descubrirás algo que transformará tu modo de vivir. El Creador no solo bendice las expresiones adecuadas, también bendice los silencios sumisos. Escucha atentamente. Hay soluciones que llegarán cuando dejes de hablar. Hay oportunidades que se presentarán cuando tu espíritu declare: Señor, tú lo sabes, tú lo ves, tú lo juzgas. Porque cuando liberas la necesidad de tener la razón, la divinidad asume el control del veredicto. No estás perdiendo nada al callar, estás ganando paz, elevación, cercanía con el Espíritu Santo.
y sobre todo te estás asemejando más al Mesías. Así que, cuando alguien te provoque, cuando sientas el ardor de la ira ascender a tu boca, detente, coloca tu mano sobre tu corazón y di: este silencio es mi ofrenda. Y observa cómo, en el ámbito invisible, tu espíritu se fortalece, como un guerrero que no necesita gritar para triunfar, como un hijo que conoce a su padre tan íntimamente que identifica cuándo hablar y cuándo callar. Porque llegará el instante en que la divinidad te concederá la palabra, y cuando eso ocurra, será un mensaje lleno de autoridad, de fuerza, de sanación, de esplendor, pero no antes, no cuando tú lo desees, solo cuando Él lo determine. Hasta entonces tu silencio es tu lealtad, y en esa fidelidad reservada se están escribiendo los capítulos más sagrados de tu historia. ¿Lo percibes? El silencio ya no es vacío, es arma, es ofrenda, es victoria. Y en la etapa siguiente, el recogimiento se convertirá en evidencia. En el refugio, donde todo parece desmoronarse, donde la traición ha herido tu espíritu y el clamor del mundo te incita a hablar, es allí donde el espíritu te invita a reposar y callar, no como el derrotado que ha perdido la voz, sino como el sabio que ha comprendido que el verdadero testimonio no siempre se proclama, a veces se custodia como un fuego sagrado en el pecho. Hay silencios que proclaman con más elocuencia que 1000 discursos, silencios que queman la falsedad, silencios que revelan la pureza, silencios que atestiguan de un creador que sigue actuando cuando ya no queda nada más que decir. Tal vez estás rodeado de quienes te juzgan, tal vez han tergiversado tus palabras, han distorsionado tus propósitos, han creado relatos erróneos sobre ti, y todo en tu interior clama: permíteme hablar, déjame defenderme, permite que cuente mi verdad. Pero es entonces cuando la voz suprema se alza más potente que tu impulso. Hijo mío, tu verdad está segura en mis manos y tu silencio será tu testimonio. No es fácil, lo reconozco. Es un silencio que lacera, que desgarra interiormente, que parece injusto. Pero escúchame bien, quien calla por obediencia no es un pusilánime, es un mártir interno. Y el cielo toma nota, porque tu silencio ofrecido a la divinidad es como ofrenda aromática que asciende al trono de la justicia inmutable. ¿Sabías que hay bendiciones que solo se prodigan a aquellos que saben callar a tiempo? ¿Sabías que hay destinos que solo se activan cuando decides no defender tu reputación, sino confiar en el nombre que supera a todo nombre? Observa al antiguo siervo, acusado falsamente, despojado, humillado, encarcelado. ¿Pronunció alguna defensa? El relato sagrado no lo menciona. ¿Y qué hizo la divinidad? Lo enalteció, lo sacó del infortunio y lo condujo a la posición de autoridad, porque el Creador honra a quienes se contienen mientras aguardan. El soberano exalta a quienes confían sin vociferar. Cuando tú eliges el mutismo consagrado, le estás diciendo al universo espiritual: no confío en mi propia habilidad, no confío en mi lenguaje, confío en el Dios que todo lo ve en secreto. Y ese Creador jamás abandona a un hijo sin reivindicación. Habrá quienes te observarán callar y pensarán que eres endeble, pero un día comprenderán que tu silencio era más contundente que su juicio, porque la majestad de lo alto hablará por ti. Escucha esto: tu misión no es convencer a todos, tu misión es agradar al Creador. Y a menudo, agradar al Creador implica no clarificar lo que los demás no están preparados para entender. ¿Y qué sucede con las vejaciones, las mentiras, las inculpaciones? Déjalas en manos del juez fiel. El Señor luchará por vosotros y vosotros permaneceréis inactivos. ¿Lo ves? El silencio no es resignación, es postura espiritual, es declarar con la boca sellada: yo sé en quién he depositado mi fe, es testificar sin palabras: mi vida está en manos de lo divino, y ese testimonio arde, porque cuando tú callas por fe, tu vida se convierte en un altar de ofrenda, y sobre ese altar desciende el fuego divino. El silencio no es pasividad, es autoridad espiritual. Es saber que no necesitas ganar una controversia porque ya venciste con tu docilidad. Y hay más. Hay corazones a tu alrededor que te observan. Sin que lo sepas, tu mutismo está instruyendo, estás enseñando a tus descendientes a confiar, estás siendo un modelo de humildad para tu pareja, estás inspirando fe a aquellos que carecen de fuerza para hablar. Tú no hablas, pero tu silencio grita: el Creador es suficiente. Tú no replicas, pero tu mutismo proclama: yo pertenezco al Mesías.
y ese tipo de evidencia no se borra, no se olvida, no se extingue. Así que continúa, no temas. Guarda quietud cuando el Espíritu te lo indique y verás cómo cada palabra que no pronuncias se convierte en bendición que el Creador sí pronuncia a tu favor. Tu silencio está sembrando, está purificando, está preparando el camino, y un día, cuando el momento llegue, cuando el Creador diga, habla, lo que emergerá de tus labios será fuego celestial, palabra viva, autoridad profética. Pero hasta entonces, calla, alma mía, calla, porque tu recogimiento está magnificando a lo alto, y cuando sientas que ya no puedes más, que el silencio te oprime, allí comenzará la transformación que dará voz eterna a tu espíritu. En la parte final, el mutismo se transformará en un eco de la resurrección. En lo más íntimo del ser humano hay un santuario donde las palabras son ya inútiles, donde el estrépito se disuelve y solo perdura un susurro que no proviene de la tierra, sino del cielo. Ese lugar, alma mía, es donde se desvela el misterio más excelso, que el silencio también devuelve la vida. Porque sí, existen silencios que aniquilan, silencios cargados de amargura, de vanidad, de desdén. Pero el silencio del que te hablo es distinto, es el silencio de la tumba antes del amanecer, es el recogimiento del espíritu que muere a sí mismo para que el Mesías viva en él. Es la quietud del día sagrado cuando parece que todo está perdido, pero en realidad todo se está disponiendo para la resurrección. ¿Puedes sentirlo? Hay un renacer que no inicia con una trompeta, sino con la boca cerrada, con un corazón que ha aprendido a esperar, a confiar, a obedecer sin protestar. Muchos no comprenderán este camino, muchos te dirán que hablar es progresar, que defenderse es madurez, que silenciarse es capitular. Pero el relato de la fe nos enseña algo radical. Quien sacrifique su vida por causa del Mesías, la encontrará. Y quien sacrifique su derecho a responder por reverencia a la divinidad, encontrará algo más valioso que cualquier victoria terrenal, la gloria de complacer al Padre. Querido ser, no subestimes lo que el Creador puede obrar con un lenguaje rendido, porque cuando Él observa que tu boca se somete, tu espíritu se eleva. El Mesías se mantuvo callado ante la autoridad y ese silencio preparó el sacrificio. El Mesías no replicó a quienes lo ultrajaban y ese silencio selló nuestra redención. El Mesías fue llevado como cordero al matadero y ese silencio nos abrió el acceso al cielo. Entonces, ¿cómo no creer que tu silencio también tiene un propósito eterno? ¿Acaso no es en el recogimiento donde escuchas con mayor claridad la voz del Espíritu? ¿No es en el silencio donde el Espíritu se vuelve más receptivo a la voluntad divina? ¿No es en la quietud donde la simiente perece para luego dar fruto? Hoy te invito, con toda la ternura de un padre y toda la firmeza de un pastor, a que aceptes este llamado con humildad y pasión. Consagra tu lenguaje, entrégalo al Espíritu Santo. Pídele que te instruya sobre cuándo hablar y cuándo callar. Dile con sinceridad, Espíritu Santo, pon guardia en mis labios, que no diga nada que tú no desees, que mis palabras te honren y si no han de honrarte, que no salgan de mí, porque tú no fuiste creado para reaccionar como el común, fuiste creado para responder como el Mesías, y el Mesías a menudo eligió el silencio, no por cobardía ni por indiferencia, sino porque conocía al Padre y sabía que quien calla por fe jamás será avergonzado. Así que, la próxima vez que el mundo te provoque, guarda quietud. Cuando te injurien, guarda quietud. Cuando te difamen, guarda quietud. Cuando no comprendas la obra divina en curso, guarda quietud, porque ese silencio es tu altar, y sobre ese altar descenderá fuego, fuego que purifica, fuego que transforma, fuego que prepara el renacer. Y un día, cuando el Padre te diga, habla, tus palabras no serán tuyas, serán flechas celestiales, serán simientes eternas, serán un torrente de vida. Hasta entonces, quédate en el silencio, allí donde el Espíritu se funde con el cielo, allí donde el sacrificio se convierte en recompensa, allí donde el ocaso del ego cede el paso a la gloria del Espíritu, y cuando ya no puedas más, cuando sientas que el silencio te ha aislado, alza tu mirada y en el susurro del viento escucharás al Padre decir, estoy contigo, estoy luchando por ti, y tu silencio ha sido música para mis oídos. Permanece en quietud, alma mía, y espera en el Señor.